Saludamos al doctor José Antonio Crespo, analista político, en este espacio de noticias, por supuesto, con quien vamos a comentar, si le parece, la matanza del Paso, un crimen de odio que revela terrorismo doméstico. Gravísimo lo que deriva de ese discurso antiinmigrante, de ese discurso de odio del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues fíjate que de eso hemos platicado desde que Trump llegó a la presidencia, que muchos mexicanos que viven allá, inmigrantes o hijos incluso de mexicanos, sienten una presión creciente, una violencia verbal primero. ¿Te acuerdas cuando comenzó la campaña por la presidencia de Estados Unidos? Bueno, primero la campaña para ser el aspirante republicano y después la campaña por la presidencia, cuando desde la Torre Trump en Nueva York, cuando iba descendiendo la escalera eléctrica hacia el lobby, él se refirió a los mexicanos como peligrosos narcotraficantes y criminales que estaban poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos, ¿te recuerdas? Así es, por supuesto, y todo ese discurso lo mantuvo durante su campaña y después de la campaña lo ha mantenido. Entonces aquí la cuestión, como señalabas, es el discurso de odio. Desde entonces comenzó ese riego por goteo, ese ácido. Por supuesto, y el problema es que un discurso del odio que viene desde el gobierno y eventualmente desde el presidente en turno, que es cuando ya ganó Donald Trump, empieza a permear hacia abajo. No es que no hayan ciudadanos que ya desde ahorita o desde antes odien a los mexicanos o tengan prejuicios. Sabemos que el supremacismo blanco ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Eso no es que se genere desde arriba, pero sí es como dar una especie de aval desde el poder a decir, señores, tienen razón, los mexicanos son criminales, los mexicanos nos hacen daño, los mexicanos son basura, y entonces estás abriendo las puertas a ese prejuicio, a ese odio racial que ya hay en muchos grupos norteamericanos. Personas que se dejan influenciar por lo que consideran el liderazgo propicio para mantener a América grande. Y se sienten con permiso, se sienten autorizados. Permiso para matar, permiso para limpiar, para agredir. Y en algunos casos ha sido agresión verbal, decíamos, por ejemplo, ver a mexicanos en los restaurantes, hemos visto videos al respecto, decir, oigan, váyanse a su país, ¿qué hacen aquí? Desde ahí viene la agresión. O, por ejemplo, el propio Trump diciendo a los legisladores que nacieron en otra parte del mundo, pero que ya son norteamericanos, diciendo, regrésense a su país. Pues todo eso está alimentando efectivamente el odio, el racismo, la xenofobia a grupos minoritarios o grupos no tan minoritarios como los mexicanos, pero grupos que no son propiamente anglosajones. Y eventualmente el problema es lo que ya vimos el sábado pasado, del discurso de poder a agresiones verbales o a veces físicas, golpes, jaloneos, empujones a mexicanos o humillación, latinos, que sería lo de menos. Humillación. Bueno, claro, grave, pero vamos, sería lo de menos comparado con lo que ocurrió. Sí, porque de ese tipo de agresión verbal. Imagínate que un tipo llega a una tienda comercial, a un centro comercial, a matar el mayor número de mexicanos que sea posible, porque quiere impedir la invasión hispana en Texas. Así es, entonces de la agresión verbal o de los malos tratos o de la discriminación se pasa a esto, a la violencia directa, a los asesinatos, a los crímenes, que es lo que vemos el sábado, pero desde luego que la raíz es la combinación de ciertos prejuicios que existen en grupos conservadores, en grupos nazis que hay en Estados Unidos, con el discurso de odio que viene directamente de Donald Trump. Entonces Trump no quiere asumir la responsabilidad, por supuesto, de esto, y Trump dice, tiene que ver con otras variables, como que, pues como enfermos mentales, como perturbados mentales, pero no menciona ni ese asunto, ni otro que nos compete mucho a los mexicanos, allá y aquí, que es la venta libre de armas. Ese es el otro factor que es el verdadero fondo que finalmente precipita la violencia. Mira, tenemos justo aquellas palabras que causaron, molestia, lo que sigue entre los mexicanos cuando las pronunció el que aspiraba entonces a ser candidato republicano a la presidencia de la República y hoy aspira a estar otros 4 años en la Casa Blanca. Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor. No está enviando a gente como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Lo decía Donald Trump y con eso destapa acrecienta, acelera
esa atmósfera de odio, sobre todo entre sus seguidores, que son bastante cuadrados en cuanto al pensamiento. No son precisamente gente compleja, sino al contrario. Así es, y entonces echa gasolina al fuego del odio, claro, del prejuicio. Para juntar votos, para tener a esa gente votando en las urnas, pero generando un ánimo racista, xenófobo, tú lo dices. Porque le ha redituado electoralmente entre esos sectores que son los que votaron por él, conservadores, nacionalistas, supremacistas blancos. Pues sí, pero el problema es que de ahí fácilmente se traduce en violencia directa, verbal primero, física y ahora ya criminal prácticamente. Y yo no veo que Trump vaya a modificar su discurso. Probablemente por algunos días sí. En algunos días no va a utilizar este discurso antimexicano. Pero ya pasados algunos días y de nuevo entrada a la campaña presidencial, pues va a volver a recurrir a ello. Por eso él en ningún momento se hace responsable de que el discurso de odio se traduce en violencia real. ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno mexicano frente a estos hechos que se exacerban evidentemente por la violencia ocurrida apenas hace 2 días, pero esto no es de 2 días, esto lleva 200 años, y esta ha sido la peor expresión de violencia contra ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos? Lo ocurrido el sábado pone en una situación complicada al gobierno de López Obrador, porque como hemos visto, incluso desde la propia campaña de López Obrador, no se quiere confrontar con Trump. Hemos visto cómo nos agrede Trump día tras día, ocasión tras ocasión, en su discurso político, y la respuesta de López Obrador ha sido: no me meto, yo respeto lo que pasa en otros países, respeto, paz y amor. Y en este momento, como ya hay violencia por medio, te pone en una situación complicada. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues por un lado, no confrontar directamente a Trump diciéndole: sí señor, su discurso de odio se traduce en violencia. No lo ha dicho López Obrador. Entonces, ¿cómo compensar la exigencia de la opinión pública mexicana? Decir, oigan, queremos una respuesta más firme. Pues con todo esto que ha dicho Marcelo, por ejemplo, de buscar la extradición del asesino, que es algo que jurídicamente creo que es muy complicado. Muy complicado, además, ¿para qué queremos juzgarlo en México? Donde allá en Estados Unidos ya lo están hasta pena de muerte previo a juicio, están diciendo este hombre merecería, si es culpable, que sí lo es, merecería la pena de muerte. Así es. ¿Para qué pide México hacer todo un trámite judicial para exigir su extradición a nuestro país y que aquí sea juzgado? Es simbólico, simplemente, yo creo. Es mediático. Es mediático, es dar una respuesta al público mexicano, decir, miren cómo sí estamos haciendo algo al respecto, estamos presionando, estamos hablando de que puede haber terrorismo contra los mexicanos, queremos participar en el juicio de una u otra manera. Yo no sé si todo eso va a proceder jurídicamente, si realmente, pero es el mensaje a los mexicanos que están exigiendo una respuesta más dura. Es la forma de decir, vean cómo sí estamos respondiendo de manera firme, sin tocar personalmente a Trump, y mucho menos de parte de López Obrador. El que se está encargando en todo caso de esto es el canciller Marcelo Ebrard. Pues muchas gracias, José Antonio, por hacernos reflexionar sobre todo esto para entender la dimensión. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor José Antonio Crespo.